Ok, nos habíamos quedado en resolver la integral de 2 por 3 a la menos x sobre 6x a la 5 por 2 a la menos 2x. En este caso, les quería aclarar cuál es la diferencia entre la función potencial y la función exponencial, aun cuando ambas son potencias, es decir, cumplen las propiedades de la potenciación. Se tratan de dos funciones distintas. Vamos a aclarar la diferencia. En la función potencial se cumple la forma x elevado a la n. Es una potencia donde la base es variable. Mientras que en la función exponencial también es una potencia, pero de la forma a la x. En este caso, lo que varía es el exponente. Ellas son entonces diferentes. En la potencial, la base varía, el exponente es constante. En la exponencial, la base es constante, el exponente es variable. Ellas se derivan de manera diferente, por lo tanto, si se derivan de manera diferente, ellas también se integran de manera diferente. ¿Cómo entonces resolvemos la integral que estamos abordando en este ejercicio? ¿Cómo la vamos a resolver? Lo primero que hacemos es aplicar las propiedades de la potenciación para transformar ese integrando. S2 es una constante que está multiplicando, sale del símbolo de integración. 3 a la menos x, pues lo expresamos en el denominador con exponente positivo. Ese 2 elevado a la menos 2x pasa al numerador con exponente positivo, queda como 2 a la x, y ese 6 a la x lo descomponemos en 2 por 3 elevado a la x. Por propiedades de la potenciación, eso se convierte en 2 a la x por 3 a la x. En este caso, entonces ya podemos aplicar propiedades de la potenciación nuevamente. 2 a la 2x dividido entre 2 a la x, pues son potencias de igual base. Dividimos potencias de igual base que se dividen, restamos los exponentes, por lo tanto obtenemos 2 a la x. Y luego 3 a la x por 3 a la x, lo podemos expresar como 3 por 3, todo a la x, quiere decir que resulta 9 a la x. Fíjense que 2 es constante, x es variable, el exponente es variable, 9 es la base, es constante, x, el exponente, es variable. Esa fracción, por propiedades de la potenciación, la podemos escribir como 2/9 todo elevado a la x. Quiere decir que la operación que tenemos que resolver es 2 por la integral de 2 sobre 9 elevado a la x. Esa es una función exponencial. ¿Cómo integramos la función exponencial? Es ella misma dividida entre el logaritmo neperiano de la base de esa potencia. Quiere decir que mantenemos ese 2 multiplicando, que está aquí, y al integrar la función exponencial obtenemos 2/9 todo a la x dividido entre el logaritmo neperiano de la base de esa potencia, que es 2 sobre 9, más c, que es la constante de integración. Ahora, tenemos el siguiente teorema. Si la integral de f de x, de f minúscula de x diferencial de x, es igual a f mayúscula de x más c, entonces la integral de f de a de x más b diferencial de x va a ser igual a 1 sobre a por f mayúscula de a de x más b más c. Atención, ¿qué es lo que me están queriendo explicar? Si yo tengo una función compuesta
y la interna es una función lineal, ax más b, pues la derivada de esa función, ax más b, es la constante a, es el coeficiente de esa variable. Como la integración es la operación inversa de la derivación, ya aprendimos cuando derivamos una función compuesta, pues derivamos la externa y multiplicamos por la derivada de la interna. Como en la integración tenemos que neutralizar ese efecto, hacer ese efecto al revés, pues esa derivada interna no multiplica, sino que divide. En consecuencia, repito, esto solamente cuando la función interna es lineal. En consecuencia, ¿cómo se aplica esto en integrales? La integral de seno de 5x diferencial de x, fíjense que 5x es lineal, pues sería entonces menos 1/5 de coseno de 5x más c. Vamos a ver por qué. ¿Por qué sería menos 1/5 de seno de 5x más c? Por una razón muy simple. Si nosotros queremos derivar coseno de 5x, de acuerdo a lo que aprendimos en cálculo 1, eso es una función compuesta, por lo tanto tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Cómo lo derivamos? Sería la derivada de la función externa, manteniendo la interna igual, la derivada de coseno de 5x, que sería menos seno de 5x, por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la interna? 5x. La derivada de 5x da 5. En consecuencia, si yo tengo que integrar seno de 5x, diferencial de x, pues ¿qué función cuando la derivo me va a dar seno de 5x? Pues 1/5 menos 1/5 del coseno de 5x más c. Si yo derivo este señor, esta derivada me da esto, y al realizar el producto con menos 1/5 obtengo el integrando. Recuerden que para comprobar si derivé bien, si integré bien, lo que debo hacer es derivar el resultado que me dio la integral. Y esa derivada me debe dar el integrando. Si nosotros derivamos menos 1/5 del coseno de 5x más c, pues quedaría menos 1/5 multiplicando. La derivada de coseno de 5x sería menos seno de 5x por 5. Se simplifica el menos, se simplifica el 1/5 con un 5 y obtenemos seno de 5x. ¿Ok? Entonces, esta propiedad nos permite de una manera rápida obtener las integrales apoyándonos en las integrales inmediatas. La integral de e a la menos 3x más 1, fíjense que a la menos 3x más 1 es una función lineal, ¿ok? La derivada es menos 3. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Menos 1/3 de e a la menos 3x más 1 más mi constante de integración. De igual manera, menos x más 9 elevado a la 20. Menos x más 9 es una función lineal. Entonces, la derivada interna es menos 1. Entonces sería menos 1. Esa señora actuaría x a la n. ¿Cómo integramos x a la n? Sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. Entonces quedaría menos x más 9 elevado a la 21 entre 21 más c. Si no lo vemos tan claro cuando somos estudiantes noveles de cálculo 2, pues en la siguiente clase vamos a aprender el método de sustitución o cambio de variable y vamos a poder apoyarnos para entender esta transformación. La recomendación es intentar hacerlo de manera directa, porque en la medida que avanzamos en los contenidos se van complejizando las integrales y mientras más procesos tengamos automatizados, para nosotros es mejor, ¿ok? El cuarto ejemplo, 4 entre 2x menos 7, la integral de 4 entre 2x menos 7, diferencial de x. 4 es una constante que está multiplicando. Fíjense que 2x menos 7 es
una función lineal, por lo tanto esto sería 4 por 1/2 del logaritmo neperiano del valor absoluto, falta allí del valor absoluto de 2x menos 7 más c. Aquí debemos colocar el valor absoluto, porque si no colocamos el valor absoluto, no estamos obteniendo todas las antiderivadas. Y 4 entre 2, que nos da 2. Aquí falta un 2. 2. ¿Ok? Entonces ese sería el resultado correcto. El resultado correcto sería 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 2x menos 7 más c. ¿Okay? De igual manera, con la siguiente integral, la integral de la raíz cúbica de 3x menos 4. Fíjense que 3x menos 4 es una función lineal, la derivada interna es 3, y esa expresión la podemos escribir como 3x menos 4 a la 1/2. Entonces, eso se comporta como una potencia. Si yo tuviera que integrar x a la 1/2, ¿qué haría? Sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente. ¿Ok? Entonces sería 3x menos 4 elevado a la 3/2, porque le estoy sumando 1, dividido entre 3/2, multiplicado por 1/3, que sería la derivada interna de 3x menos 4. Quiere decir entonces que el resultado sería 2/9 de 3x menos 4 a la 3/2 más c. Vamos a aclarar nuevamente esta integral. Sería la integral de la raíz cúbica de 3. Ok, les decía que íbamos a explicar mejor la integral de la raíz cuadrada de 3x menos 4 diferencial de x. La transformamos esa expresión a exponente fraccionario. Observen que la función que está dentro de la raíz es una función lineal. Acuérdense que ese teorema está especificado para funciones compuestas donde la interna es una función lineal. Esa estructura tiene el mismo comportamiento que tiene la integral de x a la 1/2 diferencial de x. Esa integral es una potencia. Integramos esa potencia. ¿Cómo lo integramos? Sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. Y sumamos una constante. Pero ¿qué pasa en ese caso? Que esa función tiene una derivada interna que es 3. Entonces multiplicamos por esa derivada interna, dividimos por esa derivada interna, sería por 1/3, y sumamos 1 al exponente, me daría 3/2, y dividimos entre el nuevo exponente, más c, ¿ok? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que ocurre? Que obtenemos el resultado que les mostraba en la presentación. Es decir, la integral de la raíz de 3x menos 4, diferencial de x, nos resulta 2/9 de 3x menos 4 a la 3/2 más c. ¿Ok? Cuando la función compuesta, cuando el integrando es una función compuesta y la interna es una función lineal, el resultado de esa integral va dividida por esa derivada interna, por esa constante. Y luego finalmente dos integrales que van a ser de mucha utilidad, las vamos a trabajar bastante, son integrales de uso frecuente, tanto que nos las terminamos aprendiendo,
son la integral de seno cuadrado de x diferencial de x, que para poderla resolver utilizamos la identidad de ángulo doble. Sabemos que el seno cuadrado de x lo podemos expresar como 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Ok? Entonces sustituimos seno cuadrado de x por 1 menos coseno de 2x sobre 2. Se separa en dos integrales, sería 1 medio de diferencial de x, lo que da como resultado x medios, y la siguiente integral sería la integral de menos la integral de coseno de 2x, pues que me daría seno de 2x entre 2. Pero como está multiplicado por ese 1 medio, quedaría seno de 2x sobre 4 más c. De manera análoga, integramos coseno cuadrado de x diferencial de x. Observen que la única diferencia entre esas dos identidades es ese signo. En consecuencia, la diferencia entre los dos resultados va a ser solo ese signo. La integral de coseno cuadrado de x diferencial de x da x medios más seno de 2x sobre 4 más c. ¿Ok? Con esto hemos terminado la clase de hoy. A ustedes ya les queda repasar, practicar para memorizar estas integrales que son de uso frecuente. Nos vemos en la clase de mañana. Feliz noche.